Y quiero dar la bienvenida el día de hoy a quienes me acompañan para conversar sobre estas últimas horas, ya cerca de tener en cuenta quién ocupará la presidencia de Ecuador este día domingo. Luis Eduardo Vivanco, periodista de La Posta, está con nosotros. Alfonso Rollero, analista político, y Andrés Jaramillo, también analista político, están con nosotros. A los tres les doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Un placer. Gracias, Ana María. Un placer. Bueno, pues ya desde hace 10 días ya no se puede dar en este momento los resultados de las encuestas, pero si vemos un poco lo que han venido reflejando las tendencias, hay una creciente, ha venido creciendo el candidato Lasso y ha venido decreciendo el candidato Arauz, y es una simple comparación, tenían un 15% de diferencia después de terminada la primera vuelta electoral, y eso se ha recortado y se hablaría de casi un fotofinish, un empate técnico. Y le pregunto, señor Vivanco, ¿quién o cuál de los dos candidatos logró mejor capitalizar los votos, tanto de Yacu Pérez como de Javier Hervás? Bueno, tratar de categorizar quién adquirió qué porcentaje de votos es un ejercicio complejo que tendría que ir más por lo cualitativo que por lo cuantitativo. Evidentemente lo que hay es una remontada de 17 puntos más o menos de la candidatura de Guillermo Lasso, llegando a un empate técnico. Algunas encuestas hablan ya de varios puntos, o varios, o sea, entre 2, 3, 4 puntos por encima de la candidatura de Andrés Arauz, pero todos coinciden en la existencia de un empate técnico, y lo que resulta aquí, el propio correísmo tiene que reconocer, es que el empate técnico lo que determina es una tendencia, que a estas alturas del partido es lo que realmente importa. Los números de hoy y de ayer son una fotografía del momento, pero reflejarían una tendencia que tiene que cristalizarse en las elecciones ya del domingo, una tendencia que tiene un elemento muy importante, que es un alto número de indecisos a 2 días, a 3 días de las elecciones, y un alto número de personas que están aún apostando por el nulo, casi 2 o 3 veces más alto que el tradicional a estas alturas de una elección. Estos tienen que ya irse decantando por una de las dos posiciones, y aparentemente estos indecisos y este voto nulo se está decantando cada vez más por la candidatura del Movimiento Creo, lo que le daría un poco más de oxígeno y de ventaja, pero sin lugar a dudas es un final de infarto, es un final de fotofinish. Todos están de acuerdo en que por lo menos nadie llega el domingo con una victoria asegurada. Y le pregunto, señor Jaramillo, ¿a qué atribuyen o qué se puede atribuir esta tendencia? Porque es una tendencia, el uno ha venido creciendo, el otro ha venido bajando. Y de acuerdo a algunos análisis que he revisado, se ha hablado mucho de una campaña sucia, de una campaña agresiva por parte del candidato Arauz, frente a una campaña de unidad que ha venido realizando el candidato Lasso. Cuando arrancó la segunda vuelta electoral, se planteaban 3 elementos que podían determinar el éxito de la segunda campaña para ambos candidatos. El primero tiene que ver con las alianzas. Quien logre sumar más fuerzas a su movimiento, sin duda tendría una ventaja estratégica. El segundo elemento tiene que ver con propuestas concretas, es decir, no solamente plantear generalidades, sino que incluso haciendo una geolocalización de las propuestas, saber exactamente qué ofrecer a cada provincia y a cada sector del Ecuador. Y un tercer elemento que tiene que ver con la forma en que se comunica y la utilización de canales disruptivos como las propias redes sociales emergentes. De alguna manera, lo que se ha visto en esta segunda vuelta electoral es que Guillermo Lasso ha estado mucho más a tono con estos 3 elementos. Hay 6 candidatos, 6 expresidenciables que han dado su manifiesto apoyo a Guillermo Lasso, frente a 2 que han manifestado su manifiesto apoyo a Andrés Arauz. Vemos que hay una suerte de voceros creíbles que están hablando alrededor de Guillermo Lasso, mientras en la campaña de Andrés Arauz lo que se está haciendo es tratar de capitalizar la imagen del propio candidato. Y en este sentido creo que ha sido un desacierto, porque recordemos que... Señor Jaramillo, qué pena que le interrumpa, pero justamente
pues la primera vuelta electoral, el candidato Arauz basó toda su campaña en la imagen de Rafael Correa. Al parecer, en esta segunda vuelta ha venido alejándose. Y le pregunto, Alfonso, a usted, ¿ha tratado de mantener el candidato Arauz una distancia ya de la imagen de Rafael Correa? Y también, de acuerdo a lo que han dicho nuestros invitados anteriores, ¿los votos son endosables? Es decir, los ecuatorianos seguimos el voto del líder o del candidato por el que votamos. ¿Es un voto más racional o emocional? Bueno, primero, contestando de atrás para adelante, yo siempre voy a pensar que en las elecciones siempre la gente vota por emoción. Eso es lo primero, es un tema emocional puntualmente. Y adicional con el tema de los indecisos, yo pienso que la mayoría de los indecisos, como bien decía Luis Eduardo al comienzo, se van a ir decantando en estos días y generalmente los indecisos van sobre la tendencia, ¿no? Sobre dónde van la mayoría de los otros indecisos que ya han tomado punto. Yo tengo una teoría bien digamos que particular sobre los nulos y los blancos y cómo esos nulos y blancos se transformaron en parte del voto de Yacu y de Javier Hervas y han vuelto a ser nulos y blancos y ahora están tomando partido justamente porque esta entonación o sinfonía o diferente tipo de entonación en esta segunda vuelta de ambos candidatos. Sobre la primera pregunta, Arauz, digamos, el candidato Arauz trató de desmarcarse de Correa, de las actitudes del expresidente Correa en la segunda vuelta. Me parece que ya, no sé si el carácter o por parte de estrategia de Rafael Correa volvió otra vez al escenario político, desplazando al candidato Arauz finalmente, y él siendo el casi el candidato, ¿no? Nuevamente, sobre todo en estos últimos días que lo hemos visto bastante activo, por decirlo menos, ¿no? Uh-huh. Adelante, les bueno, y en todo caso, pues sí, y para finalizar esa primera pregunta, el candidato Arauz no creo que se haya podido desmarcar del expresidente Correa o del ex candidato Correa o el vigente candidato Correa, porque es un candidato vigente absolutamente. Lo vemos casi desplazar a Andrés Arauz dentro de la candidatura por su impulso, digamos, o por su temperamento, o como le digo, por estrategia, ¿no? Entonces, finalmente, pues creo que ese desmarque no ha existido y además, un poco para volver y empatar la primera con la segunda pregunta, los fanáticos ya decidieron. Si usted me dice quién tiene mayor fanatismo, diría que la gente que está encasillada dentro de la lista de Andrés Arauz o los correístas son los más fanáticos. Por ende, aquellos indecisos o aquellos nulos estarían con aquellos que no son tan fanáticos, que se podrían ir con la tendencia que diría de una otra forma Guillermo Lasso. Pero igual esto será una foto finish bien digamos que bastante apretado. Yo diría que no lo separará más de un 5%. Si separa más del 5% será una sorpresa, ¿no? Bueno, rápidamente, tengo 2 minutos para irme a una pausa y volver con ustedes, pero todos han hablado del voto nulo y el voto de indecisos. Y aquí justamente los indígenas han apoyado este voto nulo, han hecho un apoyo directo y franco sobre el voto nulo, pero también hemos visto un distanciamiento, un confrontamiento entre los mismos indígenas. Luis Eduardo, y por eso repito nuevamente, esos seguidores se dejan llevar, los indígenas sobre todo, votan por quien dice su líder, o vamos a ver que van a entrar en estos indecisos que en las últimas horas tomarán partido por uno de los candidatos. Evidentemente, el voto indígena como tal no supera el 7%, entre el 5 y el 7% en Ecuador. No llega al 18, 20% que ahora podrían estar los indecisos. Estos indecisos fueron votantes de Yacu, pero son mestizos que apostaban por Yacu no por una causa indígena, sino por una causa fresca, una causa ambientalista, una causa preocupada por derechos fundamentales de la mujer, derechos en general, ¿no? Entonces, no es un electorado homogéneo. El mismo mundo indígena ni siquiera es un electorado homogéneo, es profundamente heterogéneo. Entonces, evidentemente, el voto nulo propiciado por los indígenas terminará siendo, creo yo, menor a lo esperado por ellos mismos y no representará a ninguno. Y se desmarcarán de aquello porque ninguno quería hacerse responsable de un porcentaje tan pequeño, pero evidentemente lo que el mundo de los indecisos en este momento revelan quienes son anticorreístas, pero también tienen reparos por votar por un banquero y están estos días buscando cómo justificar para sus propias biografías cómo votar por el banquero. O sea, ¿cómo voy a dormir yo tranquilo el domingo votando por el banquero? Eso es lo que todavía no he decidido. Lo que sí tengo decidido es que no voy a votar por la tiranía correísta. Entonces, eso es lo que los tiene. Y son estos jóvenes de clase media, principalmente urbanos, que tienen reparos contra un conservador de derecha, pero creo que tienen mucho más reparos contra un conservador
contra un conservador de izquierda, porque es profundamente conservador. Entonces ellos tendrán que ir tomando una decisión, y yo creo que se van a ir decantando, porque Guillermo Lasso ha tenido la capacidad de ser más ecléctico, abrir mucho más su candidatura. Él en los resultados de la segunda vuelta tuvo un golpe de humildad. Él durante los 10 años anteriores creía que la gente tenía que acercarse a su propuesta. Él se dio cuenta esta vez de que su propuesta no es suficiente y tenía que él que ir a tocar las puertas, y ha hecho una segunda vuelta bastante inteligente, acercándose más a la gente y alejándose de los políticos, lo cual vemos que tiene resultados importantes. ¿Cómo va a votar la gente que votó por Yacu? Habrá pocos que se vayan sí, con el correísmo, habrá algunos que voten nulo, pero yo creo que en su gran mayoría, con el dolor del alma, incluso hasta tapándose la nariz, algunos terminarán votando por Guillermo Lasso. Tengo que hacer una breve pausa, pero Andrés, le quiero dejar con una pregunta ya entablada. Se habla, y Rafael Correa ha hablado de un posible fraude. Ya ha empezado a manejarse este tema de un posible fraude en los resultados, lo cual me parece gravísimo que ya estemos hablando. Y hasta ahora no sabemos si el Consejo Nacional Electoral aprueba o no ese conteo rápido. Y le pregunto, y se la dejo, ¿quién y cómo van a aceptar los resultados? Los dos candidatos en este momento, ¿tendrán esa capacidad? Venimos enseguida, esto es Hoy en el Mundo. De vuelta, gracias por continuar con nosotros. Esta noche nos acompaña Luis Eduardo Vivanco, Andrés Jaramillo y Alfonso Rollero, analizando las próximas elecciones ecuatorianas. Y yo le preguntaba a Andrés, le dejé entablada una pregunta ahí. Con un margen tan estrecho, hemos venido hablando de que va a ser un photo finish. El que el candidato o el ex candidato o el expresidente Correa hable de un posible fraude es realmente gravísimo, muy delicado si no tiene las pruebas, simplemente plantear esa posibilidad. Y le pregunto, ¿cómo van a aceptar tanto Lasso como Arauz estos resultados? El Consejo Nacional Electoral todavía no confirma si habrá o no la votación, el conteo rápido para conocer los resultados. Bueno, el aparataje correísta es experto en crear realidades paralelas. Y frente a la posibilidad de que efectivamente pierdan el domingo 11 de abril, lo que están haciendo es sembrando el ambiente para poder victimizarse, para poder tratar de quitar legitimidad al nuevo gobierno, pero también para tratar de caotizar, que de alguna forma ha sido la lógica política del aparato correísta. Entonces, de alguna manera lo que se ve es que están preparando el ambiente por si efectivamente se impone en las urnas Guillermo Lasso. Va a ser fundamental el papel que juegue el Consejo Nacional Electoral para darle efectivamente a la población tranquilidad y sobre todo transparencia sobre los resultados. Las autoridades han ofrecido que la tendencia podría ser ya irreversible a las 10 de la noche. Es decir, a las 10 de la noche podríamos tener ya prácticamente resultados definitivos sobre lo que ocurrirá en las elecciones. Si el Consejo Nacional Electoral titubea o comete los mismos errores de adelantar declaraciones, como fue en la primera vuelta electoral, y no asume su rol histórico en este proceso, evidentemente la lógica del fraude podría calar. No obstante, si cumplen con su rol, hay transparencia y efectivamente se respeta la decisión del soberano, creo que va a ser mucho más fácil que el nuevo gobierno pueda posicionar y emprender ya su ejercicio de gobierno. Y le pregunto, Alfonso, a usted, ¿qué está realmente en juego? ¿Es una posibilidad, como se ha hablado, de que el candidato Arauz, él mismo lo mencionó, que él pues esto ve como un proyecto de muchos años? Es decir, estamos en juego el que permanezca el correísmo durante mucho tiempo en la presidencia en caso de llegar a ganar estas elecciones. Y también le pregunto, ¿se está jugando la tendencia ideológica de la región? ¿Es así de crucial las elecciones en Ecuador?
Totalmente. Yo ya sabemos cómo gobierna, digamos, que esta línea ideológica gobierna con muchos años, y hablando de muchos años para armar un proyecto político. Ahora un proyecto político de 10 años, y bueno, pues era 14 en final, ¿no? Al final no pueden contar con Lenín Moreno, y ahora los dos candidatos, tanto Correa y Arauz, digamos, se trata de desmarcarle, igual pues al cual le tratan de indultar ese candidato, que es a Guillermo Lasso, ¿no? Y claro que sí, que se juega una elección tal vez una de las más importantes en Ecuador, donde se cambia el destino, o seguimos, digamos, que de una otra forma en el modelo que ya es conocido en Ecuador, y que para algunos tuvo éxito y para otros ha tenido un rotundo fracaso. Eso ya es un tema de elección personal. Solamente quería agregar algo importante a las preguntas anteriores que usted había mencionado acerca de este voto indígena. Yo sí quería comentar que hay un hecho político antes de esta votación o esta elección de Yacu Pérez y aquellos personajes que han votado por él, que es las protestas de octubre. Si bien Yacu Pérez no es un protagonista violento de las protestas de octubre, también nace digamos que esa candidatura nace de esa misma protesta, de octubre, y por ende también hay un grupo que está bastante identificado con el grupo indígena, y yo creo que hay una triple fractura del sector indígena. Aquellos que están a favor, digamos, que del votar nulo, que sí podrían ser, digamos, de una forma endosados hacia votar nulo, que nulo sería su candidato. Otro, aquellos que se van a ir por la línea de Andrés Arauz con Jaime Vargas, que ha hecho un pacto con Andrés Arauz, donde ha perdido legitimidad un poco dentro del sector indígena. Y por último, el otro grupo que, como decía Luis Eduardo, muchas veces ellos tal vez tapándoselo en la nariz van a votar por la derecha, en este caso por Lasso, ¿no? Entonces yo pienso que hay una triple fractura, y eso demuestra la importancia de esta elección, porque incluyendo a grupos que han sido nuevamente no atendidos o excluidos, o colectivos no atendidos o excluidos, van a tener que votar de una u otra forma por aquellos que de una u otra forma los castigaron, o apoyarlos a los que castigaron, o votar por diferente, que sería en este caso Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, para mí esta elección no solamente que es crucial, sino que Claro que sí. también va a ser una elección bastante apretada, a diferencia de lo que se veía al final de la primera vuelta, que pensábamos que iba a ser un poco más holgado, iban a tener una cancha mejor labrada. Los cambios funcionaron para el caso de Guillermo Lasso, no así pienso que la campaña de Andrés Arauz en esa segunda vuelta. Creo que ha tenido más errores que aciertos. Luis Eduardo, le quiero preguntar sobre si hablábamos que esto está en juego la tendencia también de la región en este momento, pero en caso de ganar Guillermo Lasso, ¿va a tener posibilidades de maniobrar, de ejecutar sus planes de gobierno con una asamblea absolutamente opuesta? Y hemos visto que la izquierda latinoamericana ha utilizado la táctica de estar en las calles. Es decir, los presidentes que han llegado, muchos de ellos de derecha o de centro derecha, han tenido que estar más preocupados por apagar los incendios en las calles que por ejecutar sus planes de gobierno. Sí, efectivamente en el tema regional hay que analizar que este 11 de abril es un mega día electoral, ¿no? En Ecuador se define para la tendencia castrochavista bolivariana, es un día fundamental, y para los intereses que esta tendencia representa geopolíticamente hablando a nivel mundial, que son los intereses de China y Rusia en el patio trasero gringo, si es que lo vemos como la big picture de qué es lo que está pasando. En Ecuador es un país pequeño, pero fue el primero en salir del eje y sería el último en volver. Entonces es importante para ellos, pero es importante para ellos, para la tendencia regional, todo lo que va a pasar el 11 de abril y lo que estaba previsto de que pase el 11 de abril. Recordemos que tenemos elecciones de primera vuelta en Perú, donde la izquierda pretende por primera vez meterse en segunda vuelta y poder infectar, yo lo llamo infectar, a la izquierda chavista y bolivariana, a un país que nunca han logrado entrar con fuerza como es el Perú. Tenemos elecciones en Bolivia, donde el MAS tiene que consolidarse una vez más con las elecciones regionales. Tenemos y la se tenía también chilena, previsto, ¿no? que no sea las elecciones de la constituyente chilena, donde las tendencias de izquierda vienen incendiando el país ya durante 2 años, ¿no? Entonces se pospuso por el tema del coronavirus, pero estaba previsto que también sea. Entonces es una fecha bomba electoralmente y políticamente hablando en la región. Si es que no llega a ganar el señor Arauz, se les caen un poco las estrategias en ese sentido. ¿Qué pasaría si es que gana Guillermo Lasso? La tiene muy complicada porque tiene muy poca maniobrabilidad económica en una situación que, como bien decía el reportaje de inicio de
de este programa, el correísmo dice como fácil controlar, y decía ahí Guillem Long, la deuda es controlable, claro, porque ellos van y tocan las puertas de China y reciben dinero sin importar la tasa, sin importar los años, con tal de aliviar ese momento y mantener la popularidad. Si quieres manejar una política decente, austera, controlada de la deuda, no es tan fácil como ellos dicen, y tenemos un problema de recuperación en un país que se vacuna más lento que toda la región, entonces no puede reactivarse como debería, y que vivirá la primavera del consumo que se pretende en otros países mucho más tarde. Entonces, primero tiene problemas económicos importantes. Va con una asamblea absolutamente opuesta. Llega con el bloque más pequeño de la historia del movimiento, creo, 12 legisladores, va a tener que mantener a la fuerza la alianza con el Partido Social Cristiano, pero de ahí la gran mayoría de la asamblea es de izquierda, de esta falsa izquierda del correísmo, pero Pachacútec, los indígenas tienen el bloque más grande de su historia, con casi 2 decenas de asambleístas, y la izquierda democrática, la socialdemocracia, ha revivido con más de 12 asambleístas, creo que son 17 asambleístas de la izquierda. Entonces, Guillermo Lasso va a tener que pactar desde el día 1 con algunos sectores, y tendrá que cuidarse con bien. Que al parecer lo haría con la izquierda democrática, con quien ha venido haciendo un poco los acercamientos durante la campaña, ¿no? Que podría llegar a tener ahí cierta negociación. Andrés, tengo que ir cerrando, pero me gustaría mucho escuchar en 40 segundos su último análisis sobre la importancia de este día domingo de las elecciones para Ecuador y para la región. Tenemos 40 segundos. Se elige este domingo no solamente un presidente, se elige un modelo político y económico. Es decir, se elige una ruta, un plan para poder enfrentar una crisis profunda económica, una crisis ética y moral, porque han llovido casos de corrupción en el Ecuador, pero también un elemento político de saber si se mantiene o se cambia el modelo que hemos vivido los últimos 14 años. Por eso es trascendental y por eso es importantísimo abogar por un voto informado y razonable. Alfonso, cierro con usted y con su mensaje. Bueno, sí, concuerdo que esta es una elección no solo importante para Ecuador, sino para la región, no solamente por 2 modelos económicos, sino por un modelo que ya se ha visto funcionar en Ecuador, y algunos lo apreciarán, otros no lo apreciarán. Este es un momento para saber distinguir, donde la racionalidad debe primar, y el ecuatoriano mostró racionalidad al votar en la primera vuelta. Digamos que nulo y blanco no fue tan evidente, y eso sí, de una otra forma nos dice ya que van a decantar por uno de los 2 candidatos. Esperemos lo mejor para nuestro país, sabiendo que las condiciones económicas de este país son gravísimas, pero la crisis moral que tiene este país es inclusive más peligrosa o más complicada que la económica, inclusive que la sanitaria, ¿no? Esperemos lo mejor para nuestro país, y siempre también dentro de este marco de transparencia, donde el Consejo Nacional Electoral, ojalá que esta vez sí esté a la altura, salga en el momento indicado y idóneo, y diga las palabras correctas, y su comunicación sea una comunicación contundente, para que ningún candidato mañana más tarde no se atreva a aceptar las elecciones, que eso es nuestro mayor temor como país, no volver a la inseguridad, o en este caso a la incertidumbre. Les quiero agradecer a mis 3 invitados, a Luis Eduardo Vivanco, Andrés Jaramillo, Alfonso Rollero, por haber estado aquí. Quiero coincidir con ustedes en que en las elecciones de este domingo no estamos votando por un individuo, estamos votando por un modelo, estamos jugándonos el futuro. Como ecuatoriana, apelo a ese voto inteligente, a ese voto consciente, a ese voto pensando en un futuro para nuestros hijos, en un futuro para el país, en un país que nos merecemos, que queremos construir y que queremos crecer. Les agradezco muchísimo por haber estado hoy compartiendo con nosotros en Hoy en el Mundo. El día domingo estaremos desde Ecuador dando los resultados y compartiendo con ustedes. Gracias, feliz noche.